Por eso no te levantabas. Creía que... Moi bones tardes a toda a xente que llenáis este teatro Palacio Valdés. Doy vos la bienvenida en nome de la Xunta pola defensa
de la Llingua Asturiana, consellera de Cultura, Berta Piñán, alcaldesa d'Avilés, Maribí Monteserín, director general de Política Lingüística, Antón García, diputados y diputadas de la Xunta General, concejales del Concello de Avilés y de otros concellos, que sabemos que también nos estáis acompañando, miembros de ellos partidos, representantes sindicales, miembros de la Academia de la Lingua Asturiana, amigos, amigues, bienvenidos todos y toes a lo que podíamos llamar el 31 concierto por la oficialidad, una gala que llamemos la banda sonora de la oficialidad. Acuéllenos un espacio, el Teatro Palacio Valdés, que inaugurábase, va a cumplirse ahora 100 años. Este teatro abría les puertes per primera vez en 1920, cuando Avilés nada más contaba con 12.000 habitantes, que pusieron mucho empeño en tener un teatro para la villa. Después de una historia más o menos complicada, con momentos mejores y de ellos peores, y después de tar cerrado 20 años, reinaugurábase en 1992 gracias a una reivindicación popular. Hoy, este teatro va a ser escenario de otra reivindicación, la de les llingües d'Astúries, la de la oficialidad. Primero de nada, quiero darles gracias a les pandereteres por la oficialidad, este garrapiello de pandereteres que acaben facenos cantar unes cuartetis d'este ramo que en tantas veces cantamos nes manifestaciones. Gracias también al grupo Esbardu, que pusieron música a la entrada de este acto y a los que aprovechamos a darles también les felicitaciones porque la su formación cumple también 30 años, así que enhorabuena y muchas gracias. Y, como no, gracias al Concello de Avilés por la cesión del espacio, gracias a los técnicos del teatro, al personal de sala, a todos los trabajadores y trabajadoras de este teatro, porque gracias a la su colaboración fue mucho más fácil la organización de este acto. Un aplauso para todos ellos. Cada concierto por la oficialidad, y esta gala también, lleva una cita musical, lleva una muestra de la música que se fae en asturiano y en gallego asturiano. Pero aparte lleva algo más, lleva un espacio donde celebrar que seguimos vivos nos y les llingües que defendemos. Quería entamar esta celebración llamando a la presidenta de la Xunta por la Defensa de la Llingua Asturiana, María Xosé Martínez Pepa. Bueno, Pepa, 30 años de conciertos en Avilés, Xixón, Ubieu, La Felguera. Este año, otra vuelta a Avilés, pero esta vez nun teatro. Esto es una novedad. ¿Significa un cambio de rumbo, una idea de lo que es el concierto? Bueno, nestos 30 años tuvimos en Carpes, tuvimos en sales de conciertos, tuvimos en patios de escuelas, en varios sitios, y sí, decidimos hacer este concierto en el teatro, que era un poco el caramelín, que era una manera de parar, sí, de parar, para agarrar fuerza, para seguir una lucha. Y era una manera de parar, para hacer una cosa guapa. Y una manera de parar también para celebrar tantos años que llevamos de conciertos por la oficialidad. El concierto por la oficialidad entamó en Avilés, na pista de la exposición, allá pel año 1989. Entonces, bueno, y era una de las maneras especiales también que teníamos de poder celebrar este día. Y bueno, y quitamos y vamos a pasarlo muy bien. Respecto de la oficialidad, respecto de la reivindicación, ¿cómo se ven de la Xunta este tema nos meses, nos años venideros? ¿Tenemos que ser optimistas? Nosotros somos optimistas, tenemos que serlo. Bueno, y una cosa que nunca lo tuvimos tan a la mano, bueno, el alcance que está teniendo tanto na repercusión na CAI, na sociedad, la representación política é grande.
También, bueno, la presencia del debate ya innegable también en los medios de comunicación, también acá hay. Y, bueno, que la solución está a la vista. Esa solución pasa por la reforma del Estatuto para aprobar ese artículo 4 que reconoce la oficialidad tanto del asturiano como del gallego asturiano. Y, bueno, pues esa solución algámase y consíguese con el consenso que tienen que tener en el Consejo de Gobierno y que tiene que ser ya. De xuro que va a ser así. Asturias merece ese triunfo que va a ser de todos y toes. Antes de desearte marchar para la butaca, si te parece, vamos juntos a dar la bienvenida a una parte imprescindible de lo que va a suceder esta tarde. Pues sí, y un grupo de músicos que, bueno, que van a poner la banda sonora a la banda sonora de la oficialidad y que, bueno, decidimos nombrar a este grupo de músicos como la banda 14A. Pues un aplauso para ellos, la banda 14A. Gracias, Pepa. Y mientras ocupen los puestos y van acomodándose, los músicos de la banda 14A voy a ir presentando a la primera actuación de la tarde. La vocalista que vamos a escuchar ahora participó en el concierto por la oficialidad cuando estaba entamando en el mundo discográfico y era el año 2001, el escenario del Cristo Nubieu, y al año siguiente, cuando fue na Felguera, un concierto que muchos y muchas recordáis porque foi un pouco accidentado. Quasi 2 décadas después, con una montonera de discos na súa carrera e un traballo recién estrenado, y anda, vuelve con nos esta figura de la música asturiana, la cantante detonada con más proyección y la que más impulsó la innovación del xénero. Entama la banda sonora de la oficialidad con Anabel Santiago. No tengo un lugar más seguro que la lengua del mio país. L'asturiano è mio patria. Non tengo ningún otro bien que defender que la lucha y la belleza de esa noble mujer, la que llena el mío ser per dentro y per fuera. Tengo otra bandera
l'asturiano, llingua oficial. L'asturiano ye mio patria, el cantar que interpretaba Anabel Santiago. Los conciertos por la oficialidad non deben ser lo mesmo en sin la tarrancha y esa mezcla de estilos que ellos faen, reggae, soul, ska. 4 veces nesta década tuvimos nel escenario y aunque güey tocan bien al empiezo, ellos zarraben muchas veces los conciertos y bien prestosos que yeren esos finales. El so cantante, que también tiene colaborado en singles de músicos por la oficialidad, no podía faltar a la cita de güey y bien, muy bien acompañado de Fabián Zapico y el so trombón para cantarnos una del so repertorio. Amigos, amigues, Delfu Valdés, Salí Lloques. Bueno, siempre hay que levantarse y pegar unos botes, que el teatro aguanta lo que echemos en riba. ¿Vamos a bailar o no vamos a bailar? Meca, debe haber un fondo negro, no se siente nadie. ¿Vamos a bailar o no vamos a bailar? ¿Vamos a votar en los butaques o no vamos a votar? Pues cuando digan la banda 14A, me cago en mi manto. Bien agarrándose al aire, viendo el mundo al revés, alentando alegría y gozando sin querer. A topa tiempo perdido, no lo eches a perder. De la vida son 3 días y vamos camino en 3. Vaya 3 partes por maculata y la BMP. Pero hacer mucho, me eches la lengua para hacer. Que papá yo se llama 2000 el correo de a ver. ¡Arriba! Dicen que en Asturias hay 1000 formes de llover. Al mal tiempo bona cara, un paraguas a correr. Disfruta del cielabato, del orvallo y del orpí. Desconfía de los de arriba, sabes que a veces lloran. Al soportar que el río es un relato bien. Y esa boca los rayos que tienen también. A sobre ella cuánto me las sacas es paredes ya. Que en la fiesta está la llave, la tu propia libertad. Sal y fuera, yo quiero bailar. Poco a poco arriba. Ya encima de los Valdés. Poco a poco arriba. ¡Arriba! ¡Arriba! Sal y fuera, yo quiero ser bailar. La asturiana, un lingua oficial. Aniversario, 30 años luchando con la palabra y con la música, por la oficialidad del gallego asturiano, el gallego asturiano. ¡A por ello siente! ¡La terracha con todos vosotros! Sal y fuera, yo quiero estar bailar. La asturiana, un chico oficial. Que siga la música, que siga la cultura, que siga la lengua.
Vémonos per Avilés. El papel de la pandereta en la música tradicional ya indiscutible, pero nadie podía figurarse va unas décadas los nuevos caminos que iban a abrirse con este instrumento para la reivindicación. Ya vimos cómo entamamos esta gala y también para la música actual asturiana. Contamos ahora con una panderetera y cantante que lleve una muestra de esa renovación. Tocó con la su formación LR en el último concierto por la oficialidad en Xixón, pero también echó una mano a la Xunta, tocando en una plaza de la Catedral d'Ubieu en llena de xente al final de la manifestación del 21 de abril de 2018. Hoy va a interpretarnos un tema del repertorio de LR arreglado a costa fecha para esta gala y acompañada, por supuesto, de nuestra banda 14A. Titúlase Muñeira das Tierra. Leticia Baselgas. El cantar del gadeguino, cantar que nunca se acaba. El cantar del gadeguino, cantar que nunca se acaba. Empieza con tiruriru y acaba con trai la la la. Ay la 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 la, la 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 la. Ay la 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 la, la 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 la. Ay la 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 la, la 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 la. Ay la 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 la, la 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 la. Quédate corazón mío aunque sea por la tarde. Quédate corazón mío aunque sea por la tarde. Que el corazón que va con xenuña corazón de naide. Ay la 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 la, la 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 la. Ay la 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 la, la 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 la. Ay la 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 la, la 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 la. Ay la 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 la, la 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 la. Tengo de subir, subir, tengo de subir, subiendo, tengo de subir, subir, tengo de subir, subiendo, tengo de subir, subir, un de meus amores tengo. Ay la 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 la, la 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 la. Ay la 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 la, la 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 la. Ay la 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 la, la 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 la. Ay la 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 la, la 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 la. Dísteme hasta la bata y agarrélas con cariño. Dísteme hasta la bata y agarrélas con cariño. No quiero más calabazas ni que me vean conmigo. Ay la 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 la, la 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 la. Ay la 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 la, la 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 la. Ay la 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 la, la 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 la. Ay la 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 la, la 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 la. Ay la 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 la, la 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 la. Ay la 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 la, la 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 la. Ay la 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 la, la 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 la. Ay la 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 la, la 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 la. Dices que no me quieres ya que me estás olvidando. Dices que no me quieres ya que me estás olvidando. Sos un barganazaro, sos un mujer popular. Eso vos la despidita, la que se echa os palombos. Eso vos la despidita, la que se echa os palombos. Si no puedo vete más, que te eche de testimonio. Ay la 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 la, la 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 la. Ay la 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 la, la 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 la. Ay la 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 la, la 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 la. Ay la 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 la, la 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 la. La asturiana huyendo oficial.
el baixo Antón Ceballos, les guitarres Álvaro Bárcena, butuki y otras guitarras Rubén Bada, y aquí a mi vera, a los teclados, Sam Rodríguez, la banda 14A. Si vos falo de Alberto Alonso Blanco, la mayoría non sabéis seguramente de quién estoy falando. Si vos digo que era el fiu de Concha la Guapa, alguna ya puede ir decatándose. Y ya si digo Rambal, este nome a muchos y a munches traslladavos a Cimavilla, a la alcordanza d'una persona especial y de un crime espantible. Mucho evolucionó la música asturiana en las últimas décadas y los temas, la temática de los cantares en asturiano. El intérprete que vamos a ver ahora es un exponente claro de esta evolución. Cantó, va 2 años en el concierto por la oficialidad en Sisión y vuelve a estar con nos, güey, en el Palacio Valdés, con un tema precisamente homenaje a Rambal, Rambalín, que forma parte, además, del so nuevo trabajo, Manual de Cortejo. Y un luxo y una suerte poder tenerlo güey con nosotros, porque a este artista el so trabajo está llevándolo de escenario en escenario pel mundo alantre. Voy contavos. Y que esta semana mismo tuvo en Madrid tocando pa'l cume del clima. Dicen que Greta Thunberg está como yoca por conocer Verdicio. A ver si se logra. Y una gozada presentar a este agitador folclórico, como él mismo se define. Ya sabéis de quién estoy falando. ¡Rodrigo Cuevas! Rambal era una cosa mítica en Gijón, porque en aquel tiempo a los maricones los censuraban mucho y los insultaban. Y Rambal es un mito en Cimavilla, porque todo el Cimavilla lo quería Rambal. Maricón de nacimiento, una cosa mítica en Xixón, fiu de Concha la Guapa, y era un ídolo, una juerga, y era la madre que lo parió. Por los cabarets de Cimavilla cantaba feliz por Marifé, como reina de los playos, y tal cosa se paseara por barrio tan popular de alguna vez. Salía anunciando ya hay función y el barrio se alborotaba. Mariloli a la guitarra, los guajes emocionados sujetaban y el telón, que al abrir había una gran pamela, tras la cual se escondía Rambal. La tarábica y aplaude cara
Cristo se escojona ante tal ostentación de libertad. Libertad, Rambal, libertad, habiente llamar. Libertad, Rambal, libertad, habiente llamar. No hay cosa tan valiosa y difícil de algamar. Con cuchillinos de plata y la fueron a robar. Fue cuando al otro día nos enteramos que la habían matado. Quemaronlo, cortaron allí los pies, cortaronlo por aquí, quemaronlo y después de quemarlo, pues echaron agua, que fue por los vecinos, lo conocieron porque cayó el agua abajo. Y cuando subieron, pues claro, no quedó ninguna huella. Luego llevaron en una bolsa de plástico. La cosa quedó ahí porque fue un pez gordo llamámoslo a un ricachón. Cimavilla, cómo te llora Ramba, tu cadencia no y marca el ritmo a la mar. Cimavilla, ya no te pase a Ramba, está contenta la Virgen de la Soledad. Cimavilla, como te llora Ramba, tiente envidia la Virgen de la Soledad. Cimavilla, ya no te pase a Ramba, está contenta la Virgen de la Soledad. Cimavilla, paseíto de Ramba, tiente envidia la Virgen de la Soledad. Ramba, Ramba, muchas gracias. Memoria, dignidad, cariño, oficialidad. ...1992... Plaza del Fontán d'Ubieu, cuarto concierto pola oficialidad, el segundo que se facía en esa ciudad y el primero que contaba en el so programa cola tonada. Cantaron Horacio Huerta, Mariluz Cristóbal Caunedo y José Manuel Collado Vidal. Tuvimos la suerte de conservar una grabación de aquel concierto y precisamente hay una escolleta de los cantares de los tres nel libro disco que presentamos hoy la banda sonora de la oficialidad. Esas grabaciones, que duda, son documentos históricos y xolles musicales. Con andar del tiempo, Mariluz iba a actuar con la Xunta en otras actuaciones, pero nunca más nun concierto, nun cuadró. Y eso que siempre quisimos que volviera. Así que, güey, alineáronse los planetes para que pudiera estar con nos 28 años después y cantarnos otra añada. Qué guapo, volver poder contar contigo. Mariluz Cristóbal Caunedo. Dormi mio gagliola, dormite
Gracias. L'asturiano, llengua oficial. Cuando se fixo el primer concierto pola oficialidad, allá polo año 1989, aquí en Avilés, ya lo contaba en antes Pepa, Jan de Cubel tenía nada más na calle un disco, Deva, daquella, les bandes folk juntábanse con los dedos de media mano y la formación entamada a caballo entre Ubieu y Cuideiro non podía faltar aquella tarde a la cita na pista La Exposición. Volvieron tar 5 veces más a lo largo de los 90 nos conciertos y a mediados de aquella década entró un guitarrista y vocalista nuevo, Xiel Pereda. 2008 foi la postrer vez que Jan de Cubel tuvo con nosotros en un concierto, precisamente cuando Xiel estaba embarcado en un proyecto tan interesante como era Lucas 15. Tantos conciertos después, vuelve para emocionarnos con la su versión de un cantar que muchos dicen es el mejor cantar de la historia de la música asturiana, Los Falleos de Mayo, Xiel Pereda. Les ciudades de la ciudad y en día me acabó la mar hasta la playa Valera, donde el carbón y la arena se abracen una vez más. El presente queda atrás, preso del atardecer. Pasen ciegos en un momento y oigo como en un llamento la voz de la soledad. Annarina, vienes tarde, Annarina, vienes tarde, vestida de sol y orvallo, traes oro y plata, traes pelos falleos de mayo, 20 nubes de robín, tanto el alma minera, trabajada en desengaños, apagada como el faro de una mar de escoria gris, partigado del camino, engurriado por bramar de innumerables inviernos, sueño los días eternos, despierto en noches sin fin. Annarina, vienes tarde, Annarina, vienes tarde, esfumando como el rayo, risca el alba de esperanza, de los fallos de mayo, de los fallos de mayo. Calles de cristal, truena el canto del nordés, con palabras de poeta, evocándome una idea, transportándome al lugar donde ñago por volver, entre los montes del sur, donde vuela sitio mío, donde todo tiene sentido, donde soy quien quiero ser. Annarina, vienes tarde, Annarina, vienes tarde, envolcada en el canto, ya reyuma la rosada de los falleos de mayo, de los falleos de mayo.
trayeras con aquella primavera y marcharon por verano. Llevóme la vida entera, regresar a la tobera y a los fallos de mayo. Andarina, vienes tarde, andarina, vienes tarde, vestida de sol y orvallo, ya hay el tiempo que descanses. Andarina, vienes tarde, andarina, vienes tarde, esfumando como el rayo, ya relluma la rosada. Na flor de la cerezal que priende la primavera, nel cantar de los carballos sin el viento que lo lleva, nel llagu de los tos güellos, au fai remolín el tiempo, nos pegollos que sostienen colleches d'amor y empeño, nel ciernu de la memoria, nes ferramientes gastaes, nes palabres que ñacieron cabo el fueu de viellos llares. Nellos poso el corazón, nellos pongo la esperanza, la grana azul del futuro y la flor de la alcordanza.
Santi Calella, gaiteru, saxofonista, miembro de Deyes Formaciones, habitual y pionero nos conciertos pola oficialidade encargado de poner música a este homenaje. Muchas gracias, Santi. Nunca de más recordar una cosa que, por evidente, escaecemos da cuando. La actividad de la Xunta sale alantre gracias al compromiso de la militancia y a las aportaciones de socios y socies. Además, muchos y muchas, para la edición del libro disco que presentamos hoy, pusisteis un cachín en el micropatrocinio. ¿Qué puedo decir de todos los artistas, todos los músicos y cantantes que lleven actuando con la Xunta todos estos años, los cantantes que están hoy aquí y todos los que participaron en los conciertos en estos 30 años, que actúen altruista y desinteresadamente? Y en este punto quiero dar también las gracias a chigreros y chigreres que en todos los conciertos de Magar empezó, incluyendo esta gala, colaboraron con la Xunta en la venta de entradas. Sin ellos, sin ellas, sin toda esta red de apoyo social, todo esto sería imposible. Un aplauso para todos ellos y para todas ellas. Muchas gracias. Y para hablar de esto, precisamente, voy a llamar al escenario a dos militantes de la Xunta por la Defensa de la Lingua, Damián Barreiro y Xulián Suárez. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Estáis disfrutando? Bien, tráenos un micro para acá. Damián, ¿cómo surgió la idea de editar un libro disco? Bueno, pues la idea allí era conmemorar estos 30 años. El concierto por la oficialidad, como bien sabéis, es algo muy especial. Es algo más que un concierto, es un punto de encuentro entre músicos, un punto de encuentro también entre vosotros, entre el público, entre la militancia. Estoy convencido que mucha de la gente que está aquí güey tuvo ese concierto de Avilés del año 89. Hubo gente que se conoció en el concierto, que empezó una historia en común en el concierto y que iba al concierto con los sos fíos, que es algo que tenemos muy presente en la Xunta. Como sabéis, en los últimos años pues empieza el concierto con actuaciones de grupos de música infantil. Y eso, el concierto es algo muy especial. Sin los músicos que pasaron por este escenario no sería posible. Sin vosotros, los que estáis aquí, los que tuvisteis de público en todos los conciertos, porque sois la parte fundamental, sin vosotros no tendría sentido. Y también este disco libro, esta gala, para hacernos un auto-homenaje a los militantes de la reivindicación lingüística, a los militantes de la Xunta, que mientras vosotros estabais pasándolo bien, nosotros estábamos ahí detrás de la barra trabajando, llenando neveres. Cuando acababa el concierto, no podíamos ir de folixa, teníamos que quedar recogiendo, limpiando, alborecía y seguíamos ahí. Y oye, un aplauso, ¿no?, para la gente que tuvimos detrás de la barra. Por supuesto. Y muy interesante todo lo que cuentes, Damián. Pídote que pases el micro a Xulián porque quiero preguntarte a ti una cosina. Tal teatro lleno xente, mucha xente que colaboró con nos para organizar este evento, pero ¿qué puede hacer la xente que nos esté escuchando y que quiera colaborar más, que quiera implicarse un poquillín más con la Xunta? Pues explícatelo rápido. Hoy es un día de celebrar, hoy un día de fiesta. Estamos viendo este espectáculo tan guapo, pero detrás de este espectáculo hay un trabajo detrás bien curioso. Entonces, a la Xunta prestaríamos muchísimo, y es que además necesitámoslo. Todos los manes que lleguen, vamos a recibirles con una banda de música, si hace falta. Porque en una organización como la Xunta, que todo el trabajo que se fai y es un trabajo voluntario, pues todas las ideas, todos los recursos y todos los manes que se fagan van a aumentar y van a mejorar el resultado siempre. Entonces, anímovos a dar ese paso del patio de butaques al escenario, en este caso,
y tamén facevos socios, que son moi poques perres, e podéis facelo tamén a la salida, va haber oportunidade e les puertes de la Xunta están abiertes. Muy bien. Pueden empezar por seguir la actividad de la Xunta en redes sociales, apuntarse a uno de los cursos que se organicen cada año o venir a conciertos como este. Porque estoy viendo que en la sala hay de ellos neñes, de ellos neños, porque para esto de venir de concierto no hay edad y eso sabeslo tú muy bien. Sí, sélo, porque, bueno, yo tuve en el mío primer concierto por la oficialidad, tuve con un mes, nes Mestes, en Xixón, en el año 98, y desde entonces falté a muy pocos, primero en la silla, en el carrín, después detrás de la barra, poniendo botellas de sidra y cachos de empanada, así que eso, yo en vez de dar el salto del patio butaques al escenario, dilo de eso, de detrás de la barra adelante, así que yo un paso muy fácil y que lo podemos hacer todos por muy poco esfuerzo. Bueno, para esto de dar el salto a la barra hay que esperar unos añinos. Muy bien, muchas gracias, Damián, Julián. Deseamos que sigáis disfrutando del espectáculo. La música y la reivindicación llevan muchos años de la mano, como bien se dice en el libro disco, y un buen ejemplo es Desacato. Este grupo punk rock de tanta proyección estatal siempre incluyen un tema asturiano nesos xires y donde quiera que los entrevisten fuera de Asturias siempre recuerdan la situación injusta de les nuestras lingües. Y eso que nunca fue posible tenerlos en un concierto por la oficialidad. Así que, güey, vamos a poner remedio en una de las sorpresas de la tarde. Tengo que confesaros una debilidad personal por este cantar y el mío preferido del grupo, por la temática, por la melodía, por la voz, por el sentimiento que pon Pablo cuando la canta, Frío de Xineru. La sorpresa es que van a hacer una versión acústica y para ello va a estar acompañado de Rubén Bada, uno de los músicos de la banda 14A, col Cistru. Deseo vos con Pablo Martínez, Pablo Desacato y Frío de Xineru. Buenas noches. Bueno, y un honor para mí estar hoy aquí defendiendo la oficialidad. Y bueno, este cantar es un cantar que escribí a mi pa fai ya bastante tiempo. Y hoy quería dedicarlo a todos los padres y madres obreres del mundo que luchen por sacar adelante a los sus fíos. Así que gracias. Un día cualquiera frío de Xineru, la misma rutina de todos los días. Despierta temprano y entama el primero. Hay un mal ayuna y el cielo ya es gris. Recuerda los años cuando yo era un niño. La vida fue dura, no pudo elegir. Yo sé les manes y vio que estaba desfecho, buscando en silencio algamar un futuro para mí. Y jugándose el pellejo, parece que nunca tiene frío cuando quiere tirar pa'lantre. No la parten del camino, engarrándose con el mundo y contándoles pisaes pa' nunca perder el rumbo. Un ejemplo de coraje, un espellón de mírame.
ya de muy joven colo del so pueblo, buscando un futuro por la gran ciudad. La historia de tantos que nunca escogieron camudar en los sueños por la realidad. Así no medramos y no esquecemos que gracias a ellos ahora podemos decir que nunca tornen los tiempos de esclavos sin dueño, que el resto los dis que ellos que te enseñan para reír y jugándose el pellejo parece que nunca tiene frío cuando quiere tirar pa'lantre nula parte del camino engarrándose col mundiu y contándoles pisaes pa' nunca perder el rumbo, un ejemplo de coraje. Un espejo donde mírame. Rubén Bada, gracias. La música tuvo siempre presente na historia de la Xunta. Na Casa Posafuelles, el chigre que tuvimos Nubieu, de ellos años, las actuaciones en vivo todavía les recuerda a mucha gente. Nel libro disco hai un recuerdo para aquellas actividades porque tamén son parte deste viaxe que la reivindicación fixo de la mano de la música asturiana, pero que lle lo que... ¡Ay, la pita! ¡Ay, fía! ¡Qué sorpresa! ¡Vete por aquí! ¡Ay, madre! Sí, sí, yo también estoy muy contenta de verte. Mira, la siguiente también está contenta de verte. ¡Ay, madre! Véote muy guapa. Vienes muy guapa, sí. Pero esto que tú sabías algo, esto... ¿no te gusta el concierto? ¿Vienes a protestar? Ah, gústate, bien, menos mal. Bueno, mientras cantar. No. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vienes a hacer aquí, fía? Ya que yo no tengo aquí... ¿Esto qué? ¿Quieres que llame? ¿Pero para qué quieres que llame? ¿Qué es lo que vienes a hacer? No, pero ¿qué es lo que vienes a hacer? Cantar no vienes a cantar, entonces ¿qué vas a hacer? Ah, que vienes a bailar. ¿Y entonces para qué me das el móvil, fía? Yo que no te entiendo. Yo sé algo de pitiego, ¿eh? Hice un curso, pero... A ver, busco en Hacienda. Bueno, busco en Hacienda. A ver, ¿a quién tienes aquí? Hola, Adrián Barbón. Ay, tienes el teléfono del presidente, ¿eh? Por si acaso. Está bien. Sigo, por la B, Berta Piñán. Ay, mira, mandaste WhatsAppos con la consellera. Qué bien, qué guapo. Sigo, no sé, a ver, ¿para dónde voy? Más, ¿para dónde? ¿Para qué letra? No sé. Para la M. Eso ya la M, en lengua de signos pitiego. Maribí Monteserín, ¿quieres que llame a la alcaldesa? No te apetece. Bailar con la alcaldesa no te apetece. Meruco justiciero. Uy, no sé yo, un meruco y una pita. No. Sigo pasando, espera. Miguel Fernández. Ay, sí. ¿Quieres que llame a Burilo, Bueno, vale. A ver, pero mira, voy a decirte una cosina. Burilo tapa al final. Burilo ahora mismo estará descansando, estará... bueno, llamo. No te enfades, Venga, voy a llamarlo. No pasa nada, voy a llamarlo. A ver qué pasa. Ay, madre mía. La pita con móvil. Yo estoy flipando. A ver si me cuelle. Bueno. A ver, espera, ¿Quién es? ¿Sí? Hola, Miguel, ¿qué tal? Sí. Soy Natalia. Estoy llamándote desde la gala. Sí. Va a parecerte un poco raro lo que te voy a decir. Estoy llamándote desde el móvil de la pita. ¿Cómo? Que tengo aquí en el escenario, está muy pesada, que dice que quiere bailar contigo, fiu. Pero eso, vamos, ¿va a meterme pico o no? Pero,
Yo no sé, ¿no? Y una cosa un poco rara, pero bueno, si quiere bailar, Es que rara, vaya. yo- Sí, que suba después. Sé que no te preocupes. estabais para el final, na escaleta, pero si non tuvieres muy oñe y non te diera más venir ya, Cago en la banqueta Qatar. Si estoy en el cafetón tomando una de calella. Ya, vaya por Dios. No, voy corriendo. No. Pues venir. Venga, voy ahora. Agradezco-te Venga. mucho, que está muy pesada, gracias. Venga, hasta ahora, Entaína, ahora, anda. ahora. Venga, si lle más bona xente este rapaz, home. Va a venir por ti, Pero mira, yo tengo que presentarlo. Tú prepárate allí que, bueno, vale, venga, prepárate ahí, curiosa. Tenemos bien de razones para presentar al siguiente artista, porque col so grupo Escama la Rede participó una montonera de veces nos conciertos pola oficialidad, porque lle más el autor dun de los textos del Gibru, la banda sonora de la oficialidad, donde recuerda la su experiencia en las grabaciones con músicos pola oficialidad. Y porque la pita lo reclama y cualquiera lleva la contraria a esta, aquí lo tenemos, llegando con la lengua afuera, Miguel Fernández Burilo. Buenas tardes. ¿Alguien necesita un traductor? ¿O que fale en inglés? Está montada la carpa y llegó la cinta. Los micrófonos furrulen, ya podemos entamar al grande pel camí, paso del coche oficial, mientras los pelotes de turno aplauden a rabiar a los yoñe pel camín que acaben de llegar los activistas de la lengua para tu reventar de color amarillo en Tamaglayar la pita de la junta por la oficialidad. Ya llegó la pita con dedo acusador para apuntar al presidente, presidente represor. Ya llegó la pita con dedo acusador para apuntar al presidente, presidente represor. Oh, oh, oh. Y ahí vemos, esto también es historia. En el muelle de Cantás, esperando. Y unos llegaban y otros levantaban los pancartes. Y si me goce. ¡Hey, vamos! Pónganse nerviosos, les fuerzas de seguridad. Miren unos pa' otros, habrá que actuar. Siguen les protestes y no para de amosar. Una sonrisa nerviosa al presidente nacional.
Rita. Yeren otros tiempos, yeren yetres fíes d'unes circunstancias polítiques que non habrían unha yuga de esperanza, yetres combatives, iróniques, didáctiques, provocadores, incómodes para los poderes que nieguen los derechos ciudadanos. En definitiva, yeren tiempos de berrar. A los berrones, tuvimos la suerte de tenerlos 4 veces en los conciertos por la oficialidad, el primero allá por el 96 y el último en 2010. Pero para este festexo de los 30 años que lleva la banda sonora de la oficialidad, non podía faltar la voz inconfundible de la formación de Tolivia, inventores del agro-rock. Esta vais cantarla seguro, Chacho, Ramón Blanco. Tienes muchos perres y nun gastes un chapu, sabrá Dios en dónde tendrás el furacu. ¿Cuántos restolaron? Pertoles o travies de vasos, les telles y hasta pelos matos. Mesma chaqueta, los mesmos bombachos, les mesmes chiruques que enseñen la vea. Siempre que te vi, andaba solo pel camín, con les madreñes descerraes, un parafón y un callau. Siempre que te vi, andaba solo pel camín, con les madreñes descerraes y un parafón.
oficialidad. A estas alturas, témolo dito abondas veces, pero nunca de máis repetillo. Cando falamos de oficialidade, pedimos el mesmo reconocemento para a lingua dos asturianos e das asturianas del Navia e o el gallego asturiano. Pudemos o Guillo Antias en dalguas cuartetas das pandereteiras poia oficialidade, pero tía que tar tamén nesta escolleta de cántigas, porque a banda sonora da oficialidade tamén resúa en gallego asturiano. Vamos escuitar Penouta, un cantar, unha cántiga que gravaron Igor Medio e Lisardo Prieto na voz maravillosa da vocalista de Corquieu, que tamén participou nos concertos e nas grabacións dos músicos poia oficialidade. Estou falando de Yuci Palomares. Llegó al pie del yucar, paredes de pedra y barro, allí vivirán os ous, na terra sempre dobraos. Mayo petaba na vida, nel corazón outro tanto. Remembraronse ellos nomes que escuitara muy de neno, nomes caltrinos torballo, palabras chías de cerzo, volveu os ollos pra serra e abriu el alma do feito, crisol el brillo del agua na rosada da mañá, viu as poltros das campeiras, viu as bruites engalar, viu el sol abrirse paso, vente mar estuz moural. Saber dónde chamaba, sentiu que falaba terra, e a terra dixolle verzo, enxame flor de gantella, dixolle boi semente, eixada molín e pedra, falou e moi axeitín, as canas que ainda retonan e da xente corachega que non esqueceu a lluita pol futuro que ainda espera. Pasia brincando el rigueiro entre tocios y carquesas y un escogido agalloso retronan tras vidudeira.
Gracias, gracias. Solo me queda decir ya, oficialidad. Acabando los conciertos, decíanoslo Damián antes, siempre mucha xera que facer. E si llavor que la xente non ve. Recoller el material, limpiar el suelo, descolingar les pancartes. Non era raro que nos agarrara al alborecer en antes de poder retirarnos a descansar. Y a eses hores siempre había da quien que escaiciera los lentes, el xilecu, la mochila, el sombrero, les llaves del coche. Hasta cuenten que Evo, un gaitero famoso que deixó la so gaita escaecía colingada dun árbol na pista de la exposición aquí en Avilés, y era el año 1990. Poco tiempo después, este gaitero iba a ser número 1 con los sos discos en les llistes de ventes estatales. Póngome así misteriosa porque non sé si puedo decir que foi Evia. Pero estas historias, 200 perdidos y nunca más encontrados, cúntales y sobre todo cántales con mucha más gracia. David Varela, na Calella. Este cantar non tiene unha letra con mucho fundamento, como pudiréis comprobar de alguna vez, pero na bandina sabemos da ciencia cierta que los maestros y maestres de asturiano usáronlo para facer esa semiente para poder deprendellos a los escolinos y escolines el fatu tradicional asturiano. Yo quiero personalizar este momento en el maestro que fixo que la miña xeneración pudiéramos usar el asturiano con normalidad, como lingua vehicular, el lle Xosé María Llábana, que espero que te perei delantre, siempre puxando pola bandera de Asturias. Vamos, chavales. Yo perdí la montera, tan enfileu la montera perdí, tan enfileu, yo perdí la montera, tan enfileu la montera perdí. Oh, yo me sé na calella me sé. Oh, yo me sé na calella me sé. Tan enfileu, yo perdí los meus lentes, tan enfileu, los meus lentes perdí. Tan enfileu, yo perdí los meus lentes, tan enfileu, los meus lentes perdí. La montera perdí, los meus lentes perdí. Oh, yo me sé na calella me sé. Oh, yo me sé na calella me sé. Tan enfileu, yo perdí el meu xilecu. Tan enfileu, yo perdí el meu xilecu. Tan enfileu, el meu xilecu perdí. La montera perdí, los meus lentes perdí, el meu xilecu perdí. Oh, yo me sé na calella me sé. Oh, yo me sé na calella me sé. Tan enfileu, yo perdí. Tan enfileu. La montera perdí, los meus lentes perdí, el meu xilecu perdí, la camisa perdí. Oh, yo me sé na calella me sé. Oh, yo me sé na calella me sé. Tan enfileu, yo perdí la meva faixa, tan enfileu, la meva faixa perdí. Tan enfileu, yo perdí la meva faixa, tan enfileu, faixa perdí. La montera perdí, los meus lentes perdí, el meu xilecu perdí, la camisa perdí, la meva faixa perdí. Oh, yo me sé na calella me sé. Oh, yo me sé na calella. Tan enfileu, yo perdí los calzones, tan enfileu, los calzones perdí. Tan enfileu, yo perdí los calzones, tan enfileu, los calzones. La montera perdí, los meus lentes perdí, el meu xilecu perdí, la camisa perdí, la meva faixa perdí, los calzones perdí. Oh, non vos oigo, redió. Tan enfileu, yo perdí el calzón.
camisa perdí, la mia fascia perdí, los calzones perdí, el calzoncillo perdí. Jo perdí les meus lligues, tant m'enfileu, les meus lligues perdí, tant m'enfileu, jo perdí les meus lligues, tant m'enfileu, les meus lligues. La montera perdí, los meus lentes perdí, el meu xileco perdí, la camisa perdí, la mia fascia perdí, los calzones perdí, el calzoncillo perdí, les meus lligues perdí. Oh, cale chiste ni luego, chiste ni nunca le hago. Tant m'enfileu, jo perdí les meus medies, tant m'enfileu, les meus medies perdí. La montera perdí, los meus lentes perdí, el meu xileco perdí, la camisa, la mia fascia perdí, los calzones perdí, el calzoncillo perdí, les meus lligues perdí, les meus medias perdí. Tant m'enfileu, perdí los escarpinos, tant m'enfileu, los escarpinos perdí, tant m'enfileu, perdí los escarpinos. La montera perdí, los meus lentes perdí, el meu xileco perdí, la camisa perdí, la mia fascia perdí, los calzones perdí, el calzoncillo perdí, les meus lligues perdí, les meus medias, los escarpinos perdí. Tant m'enfileu, jo perdí les madrenyes, tant m'enfileu, les madrenyes perdí, tant m'enfileu, jo perdí les madrenyes. La montera perdí, los meus lentes perdí, el meu xileco perdí, la camisa perdí, la mia fascia perdí, los calzones perdí, el calzoncillo perdí, les meus lligues, les meus medias perdí, los escarpinos perdí, les madrenyes perdí. Oh, ja me sé la calella. Tant m'enfileu, jo quedé en Porrico, tant m'enfileu, en Porrico quedé, tant m'enfileu, jo quedé en Porrico. La montera perdí, los meus lentes perdí, el meu xileco perdí, la camisa perdí, la mia fascia perdí, los calzones perdí, el calzoncillo perdí, meus lligues perdí, les meus medias perdí, los escarpinos perdí, les madrenyes, en Porrico quedé. Oh, ja me sé la calella. Oh, ja me sé la calella, la calella me sé. Oh, ja me sé la calella me sé. Gracias. Asturiano lingua oficial. Yeah. Hemos toda una época en antes de haber internet y las redes sociales que los conciertos por la oficialidad coincidían en tiempo con las manifestaciones, porque se usaban para llamar a la participación. De aquella empezó el bezu de subir al escenario con una pancarta donde podíamos leer, y todos la ya vemos, como ya ficistis en este Teatro Güey, el lema oficialidad ya, oficialidad agora, ya, ya, ya. Desde el año 2001, el momento escollido para subir con la pancarta empezó a ser cuando sonaba la danza de Dixebra. Este grupo avilesín faltó muy pocas veces a la cita de los conciertos por la oficialidad y güey, la danza va a sonar en este escenario. El so vocalista Xune Lipe va a estar acompañado de la banda 14A, pero van a estar con él en el escenario dos de los músicos que colaboraron en la primera grabación que se fixo en estudio de este tema. Merce Santos a la zanfona y Xosé Ambás a las voces. Xune Lipe a bailar todo el mundo, la danza. ¡Ey, sí! Oye, ambas, una cocina. Y a la gente que está aquí también. Llevamos un buen rato dentro de este Teatro Palacio Valdés, que lleva la xoia de la corona del Concello de Avilés, y no esbarrumbó todavía. Con lo que quiere decir que puede seguir haciéndose representaciones de música asturiana aquí. Hay que danzarla. Bailadelo, bailadelo. Bailadelo, bailadelo. Bailadelo, 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 bailadelo.
por mi nomada. Como se inventa la rosa, rosa na maina payada. Dicen que la voz pura de los vaqueiros da entrada. Pues yo se la pecho mura cuando marcho de la braña. Que todo el norte de Asturias yo retro por castellana. Que me queden sin paisanos que me entonen la tonada. De todos los músicos y de todas las músiques que pasaron güey pel escenario, lo único que tuvo aquel 29 de abril de 1989 en riba del escenario de la pista de la exposición fue este que está falando, lo que quiere decir dos cosas. Una, que soy muy viejo, y dos, que soy muy testerón. Eso precisamente, viellera, experiencia y testeronería, perseverancia, y es lo que va a hacer que este movimiento cívico, popular, democrático y profundamente respetuoso vaya a lograr ganar esta batalla de más de 40 años. Ya tuvo bien, el asturiano y un oficial ya, esto para Bargey. Dicen que yo te invento, porque te saco de casa. Y cuando me para de luz contando lo que me pasa. El asturiano y un oficial. Xune, muy grande. Salud, compañeros, salud, compañeros. Agora vamos despedir este concierto con un cantar que lle cuasi un himno.
Un cantar que nos acompaña desde 1998 nas manifestaciones pola oficialidade. Estamos fartos de glayar. Estamos fartos de glayar la oficialidade del asturiano, pero como bien dice el prólogo del libro, non estamos fartos de pedir un derecho que nos toca como falantes dunha lingua que tenemos la responsabilidad de facer que siga viva. Van salir al escenario todos los cantantes que pasaron por aquí esta tarde y va a dirigilos un histórico del folk, un instrumentista que actuó en el concierto por la oficialidad una montonera de veces con muchas formaciones, pero especialmente con Merlín y Giverdón, Dani García de la Cuesta. Pela mi parte, foi un placer auténtico. Estamos fartos de glayar. Gracias. A ver, un detallín. Non se me ocurre lei, norma, ni marco xurídico incomparable que mos prohíba falar, ni va a facelo nunca máis en la vida. Acordaivos de ello. Por muy piquiñina que sea la lingua, da pa todes y pa todos. Traigo vos yo aquí, precisamente en bolso, una lingua piquiñina, un instrumento poco usado en Asturias por culpa de que los ferreiros van desapareciendo, pero todavía nos queda xente que lo fai vivir. E queda xente que fai que unha lingua piquiñina pueda facer moi grande. Este é un cantar que dende el grupo proponíamos que tamara a xente a cantar a voces. Entón, tocamos a vosotros e a vosotros. Este iba a acompañaros un poqueñín e despois seguimos todos e todos en andecha porque é o que merecemos. Así que, enchai a andar.